Estados Unidos no ha podido con el movimiento Ansar Allah, o conocido como hutíes en Yemen, a pesar de haber movilizado ingente cantidad de equipamiento militar para llevar a cabo bombardeos sobre la capital yemení, acusando a Irán de ser el patrocinador y el facilitador de armamento a este grupo rebelde, quien lleva décadas bajo ataque. Pero, ¿qué le hace pensar a Estados Unidos que podría vencer a Irán si se le ha puesto cuesta arriba vencer a los hutíes? Vamos a dar un vistazo y analizar la pérdida de capacidad de disuasión y proyección de fuerzas de Estados Unidos y cómo ha ido perdiendo el respeto internacional a partir de los más recientes conflictos. Desde el año 2002, Estados Unidos ha estado interviniendo en Yemen. Comenzó con ataques con drones para repeler o para eliminar supuestos líderes de Al-Qaeda en la región, y desde entonces ha utilizado drones para atacar presuntos militantes de Al-Qaeda. En el 2011 el Premio Nobel de la Paz Barack Obama intensificó los ataques contra Yemen, utilizando también un importante número de ataques con drones en distintas ciudades yemeníes, particularmente en la capital. A partir del 2015 apoyó la coalición liderada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, con apoyo por supuesto del Reino Unido y los Estados Unidos, para llevar adelante los esfuerzos de desplazar a los líderes del movimiento Ansar Allah, que controlan territorio en Yemen. A partir del año 2024 y lo que va del 2025, pues ataca directamente Estados Unidos a los yemeníes, a raíz de los ataques que han llevado adelante los hutíes contra Israel en apoyo a Palestina y en contra del genocidio que se está llevando adelante en Gaza. Los hutíes son un grupo rebelde en Yemen alineado ideológicamente con Irán, aunque no totalmente controlado por este país, y se han convertido en una verdadera pesadilla para Estados Unidos y sus aliados. A pesar de no ser una potencia militar tradicional, ha logrado hostigar el tráfico comercial en el Mar Rojo, atacar buques de guerra estadounidenses y aliados, resistir años de bombardeo de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con apoyo de Estados Unidos, como ya mencioné, y adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías como el uso de drones y de misiles balísticos. Esto demuestra que Irán, a través de la guerra simétrica y de redes de militancia, ha logrado proyectar poder sin necesidad de un enfrentamiento directo, y aquí la contraparte de los Estados Unidos. Estados Unidos, por el contrario, va perdiendo cada vez más esta capacidad de proyectar poder y de poder disuadir a sus contrincantes, muy a pesar de que actualmente está de moda la política de presión de Donald Trump. Ya realmente pues muchos países o algunos países se la están retando, y Irán es uno de ellos, por cierto. Tal como lo refiere este artículo de la BBC, en el que da cuenta pues de que Irán podría presentar una dura pelea contra Trump. El detalle es que este artículo es del 2019. Si en 2019 Irán tenía esas capacidades, imagínense las capacidades que puede tener hoy en día. Nunca ha podido ganar Estados Unidos una guerra simétrica, una guerra irregular. No siempre la capacidad de destrucción se traduce en victorias políticas o estratégicas, y los costos de una guerra prolongada con resultados inciertos son enormes a nivel político, humano y económico, algo que Estados Unidos no puede permitirse. Lo que pasa con los hutíes es un microcosmo de lo que podría ser un conflicto con Irán. Ataques por todos lados, desde múltiples frentes y sin una victoria limpia. Y es que mientras Trump se jacta de tener el ejército más poderoso del mundo, el Pentágono lo contradice, y esto lo publica el New York Times en un informe del 4 de abril de 2025, en el que da cuenta de los enormes gastos que hasta ahora lleva Estados Unidos en 3 semanas de ataques. Supera los $200 millones. Los hutíes siguen resistiendo y no han podido mermar la capacidad que tienen para estos ataques. Esto también lo reflejan en otro análisis, y da cuenta precisamente de que Estados Unidos está mermando su capacidad naval o su flota. Y esto lo está publicando el diario El Ciudadano, un artículo de el periodista Leonardo Buitriago.
en el que ya pues también daba cuenta de lo mismo. Está llevándose a cabo una guerra de desgaste por parte de Estados Unidos contra Yemen, y el que está perdiendo es Estados Unidos. Y ya el Pentágono también reconoce, publicado también en un artículo en el que da cuenta de que los Estados Unidos realmente no han podido destruir los almacenes de misiles de los hutíes. ¿Por qué Estados Unidos cree que podría vencer a Irán directamente? Desde un punto de vista militar y técnico militar, Estados Unidos puede destruir buena parte de la infraestructura militar iraní en cuestión de días. Para esto tiene capacidad, y de hecho hay reportes que indican que se ha estado movilizando ingente material militar, bombarderos B-2 Spirit, que son bombarderos con tecnología Steel, y hasta ahora se han utilizado bombardeando a Yemen. Además, Estados Unidos ha recibido duros golpes en el estrecho de Hormuz y en el Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes, quienes están reportando en varias ocasiones ataques contra el portaaviones USS Harry Truman, del que también han surgido algunas notas informativas sobre el que estaría pidiendo ser relevado de su despliegue en el Mar Rojo, que daría pie a pensar de que efectivamente ha recibido impactos y ha sufrido daños el portaaviones. Estados Unidos pues ya mantiene toda la flota que acompaña al Harry Truman desplegada en el Mar Rojo, y ahora se produce el envío de una segunda flota de un considerado superportaaviones, el Carl Vinson. Algunos hablan de que podría ser la sustitución del Truman, o también apoyar a este portaaviones y intensificar pues las operaciones de bombardeo contra Yemen. Esto pues deja mucho que desear, por cuanto Yemen no se considera una fuerza militar relevante, aunque no se debe subestimar. Durante décadas han resistido intensos bombardeos contra ellos. Ahora se plantea la pregunta: si no han podido con estos, van a poder con Irán, que tiene muchas más capacidades y que, por cierto, acusa a que las armas que utilizan los yemeníes provienen de Irán. ¿Qué hace pensar a Estados Unidos que podría ganar en este escenario, teniendo muchas en contra? Porque si bien es cierto, tiene presencia militar en muchos países del Medio Oriente, también es cierto que estaría peleando en el territorio iraní, que ya es una gran desventaja para los Estados Unidos. Irán respondería con misiles y drones. Todos sus proxies serían activados. El caso de los mismos hutíes, Hezbollah y entre otros. Si no puedes controlar a los hutíes, ¿cómo vas a controlar un país entero como Irán, con más de 80 millones de personas? Un ejército fuerte, y tiene una industria local y redes aliadas en toda la región. Esto es bastante llamativo porque el caso de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la misma Arabia Saudita han dicho que no van a permitir el uso de sus bases, de las bases estadounidenses en sus territorios para atacar Irán. Y esto originalmente fue algo que surgió en los medios, pero posteriormente se han ido dando conversaciones bilaterales entre cada gobernante de estos países con el gobierno de Irán directamente, para pues manifestar que no van a permitir el uso de sus territorios para llevar adelante un ataque contra el país persa. ¿Esto puede ser un bluff o es un cálculo estratégico? Bueno, podría ser una mezcla de ambos. Estados Unidos necesita mostrar fuerza para disuadir y no necesariamente para actuar. Esto es algo que está muy visto últimamente con las políticas de presión de Trump. La idea es presionar diplomáticamente a Irán y a sus aliados para negociar, no tanto iniciar una invasión contra el país. Y si alguno de los dos lados se pasa de la raya, un conflicto real podría estallar, aunque nadie lo quiera. Esto ha sido por lo menos públicamente anunciado por parte de tanto de Estados Unidos como de Irán, e incluso se ha cerrado la vía de negociaciones directas con los Estados Unidos entre las dos partes, entre Irán y Estados Unidos, pero no la indirecta a través de un intermediario, que entiendo es Qatar en esta ocasión. Bueno, tiene la capacidad Estados Unidos de poder vencer a Irán en un conflicto directo. Capacidad tiene,
Ahora, otra cosa es que también tiene que contar que va a recibir una respuesta por parte de Irán y que muy probablemente le va a dar pelea. No le conviene tener una guerra prolongada con Irán, y esa es la guerra que está planteando Irán: prolongar la guerra, mantener a Estados Unidos en el territorio, entramparlo en esa situación. Por otro lado, también existe la posibilidad de que Putin también intervenga apoyando a Irán. No va a permitir que Irán sea bombardeado o atacado por los Estados Unidos impunemente. De hecho, se publicó en redes sociales un comunicado en el que él está enviando a la Duma estatal en Rusia, en Moscú, para que sea aprobado un acuerdo estratégico con Irán y sea ratificado por la Duma, para que ya entre en vigencia este acuerdo. Este es un acuerdo estratégico militar entre Rusia e Irán. Pienso que esta vez Putin va a intervenir más de lo que se pueda creer. Va a jugar un papel de saboteador de todas las iniciativas de Estados Unidos de agredir a otros países. Esa es mi opinión, es lo que veo. Pero Irán no es Irak. Irak tiene más capacidad de producir daño, tiene más desarrollo, tiene más tecnología y más equipamiento militar. Bueno, de momento esto es lo que tenemos. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.